Hola, ¿cómo les va? Tengan todos y todas muy, pero muy buenas noches. Aquí comienza otra trama. Muy bienvenidos. ¿Qué ocurrió en Buenos Aires muy importante en estos días? La marcha contra el femicidio. Una convocatoria verdaderamente extraordinaria. Y uno se pregunta, ¿en qué momento empieza la violencia en una pareja? Hay una película que yo quiero compartir con ustedes imágenes, que es Incendio, una película para mí excelente, cine argentino, allí están las imágenes, que muestra cómo, a través del trabajo de Pilar Gamboa y Juan Barberini, que son los intérpretes, ahí vieron un juego de manos, cómo lentamente la violencia se va instalando en la palabra, en los juegos, y de manera, yo diría, metonímica. Ese muchacho, el protagonista, por ejemplo, tiene un arma en la casa. Dice que se la regaló el abuelo, pero todos estos puntos van uniéndose, generando no solo una muy buena película de Juan Schnittman, sino que nos muestran cómo el tema de la violencia es un tema presente, no solamente en nuestra sociedad, que francamente lo vemos a diario, sino también, diría, en las relaciones humanas. Y en las relaciones humanas, esta película lo muestra con mucha precisión. Todo empieza con un juego, que aparentemente ese juego es un juego amoroso. Y si no es un juego amoroso, y si es un juego que tiene muchísimo que ver con lo que se va a desencadenar posteriormente, bueno, recomiendo esta película y pensaba que esa marcha de ninguna manera es algo que le concierne únicamente a las mujeres, nos concierne como sociedad. Es muy importante lo que ocurrió en la Argentina, en Buenos Aires y en otras capitales de nuestro país. Es muy importante lo que pasó. Así que desde aquí, por supuesto, adherimos como podemos. Y ese como podemos es reflexionar sobre la violencia. Como también en este programa vamos a reflexionar sobre la libertad. Tengo un libro de un psicoanalista, Gabriel Lombardi, un psicoanalista muy, muy importante. Recordemos que aquí estuvo Colette Soler, Éric Laurent, es un territorio de psicoanalistas, también otra trama. Y uno se pregunta, ¿cuál es nuestro espacio de libertad? Porque es muy fácil decir, yo el otro día discutía con un filósofo que no lo voy a nombrar, que me decía que hay que volver un sujeto fuerte, un sujeto sartreano. No es tan sencillo eso. Casi diría que en algún punto es casi imposible. Los márgenes de libertad son bastante estrechos. Está con nosotros Gabriel Lombardi, en instantes vamos a conversar con él. Otro tema central, Arte Va. Comenzó Arte Va. Son 4 días, y escuche bien lo que le voy a contar. Participan 18 países de Arte Va, 450 artistas de 81 galerías, 18.000 metros cuadrados de los pabellones azul y verde. Además, la muestra, y esto también hay que destacarlo, se extiende a barrios porteños, La Boca, Villa Crespo, Recoleta. Y siempre cuando llega Arte Va pienso, por un lado es un mercado de arte, ninguna duda, es un mercado de arte. Se puede comprar con poco y sobre todo se puede comprar con mucho. Pero lo central es que al recorrerla nos encontramos con una muestra, un abanico de lo que es el arte contemporáneo en el mundo, no en la Argentina, en el mundo. Se va a encontrar con Antonio Berni, se va a encontrar con Figari, se va a encontrar con Marta Minujín, se va a encontrar con Pombo, con aquellos artistas que en este momento tienen un peso en las artes plásticas, no solo del país, sino también de otras partes del mundo. Y algo más, hay 12 curadores, 12, de la Guggenheim, de la Tate Gallery de Londres, que recorren la muestra para comprar obras. Bueno, esto ocurre por 4 días en Buenos Aires. Un poeta excepcional, Arturo Carrera, Vigilámbulo.
que tiene que ver con Sonámbulos. Son 3 tomos que tengo aquí de la poesía de Arturo Carrera y un prólogo de un escritor que yo admiro mucho, que ha estado aquí, que es Sergio Chevhek, un prólogo impecable, realmente impecable, donde lo sigue Arturo Carrera, lo sigue en su vida, lo sigue a lo largo de su obra, y la obra tiene algo que también quiero destacar, que comienza por los últimos libros de él y concluye con los primeros. Sería una puesta en escena de cómo la escritura va del presente hacia el pasado. ¿Qué más? Bueno, vi espectáculos extraordinarios, está el elenco de Carpófagos, lo dije bien, espectáculo divertido, interesante. Alguien dice que lo dije mal, Coprófagos, yo sabía que lo iba a decir mal. Coprófagos en su tinta, no me pregunta qué significa coprófago, no se lo voy a contar ahora, pero es Coprófagos en su tinta, inteligente, divertido, y también hay, ¿no? También uno se pregunta ahí sobre la libertad, ¿por qué estos personajes van siempre al mismo lugar, por ejemplo? Y otra pregunta, si no hubiera víctimas, ¿de qué trabajaría el verdugo? Prácticamente no tendría trabajo. Otro tema más, y ya voy a hablar con Lombardi. Está Mario Diamen con nosotros, ¿se acuerda de Crónica de un secuestro del año 71? Hasta aquí no ha parado de escribir, y lo ha hecho con talento, siempre lo ha hecho con talento. El encuentro que ocurrió entre Franz Kafka, por un lado, y Albert Einstein, ocurrió. Si usted está en la Praga antigua, hay un lugar donde está el viejo reloj, allí al costado se encontraron Kafka con 28 años y Einstein. Sobre eso escribió Mario Diamen. Bien, pero ya mismo voy a saludar y a conversar con Gabriel Lombardi. Gabriel. Hola Osvaldo. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Es cierto que tenemos un escaso margen de libertad en nuestras elecciones. Parto de tu libro, La libertad en psicoanálisis, que me gustó mucho, que lo leí, y donde además me encontré con amigas entrañables, como por ejemplo Clarice Lispector, Jorge Luis Borges, un amigo entrañable, ¿no? Digo amigos en el sentido de leerlos, de frecuentarlos. Sí. Sabes, Osvaldo, que en psicoanálisis se han dicho muchísimas cosas respecto de la libertad, y en principio surge el psicoanálisis como una especie de determinismo, ¿no? Que hasta en nuestros actos inconscientes estamos determinados, que nuestra voluntad consciente es muy escasa, de manera que la primera lectura de Freud parecería que nos deja la idea de que somos muchos más mecánicos de lo que parecemos, ¿no? Que hay mucho determinismo en nosotros, que hay determinismos no solo religiosos, sino también biológicos, determinismos del lenguaje, del inconsciente, etc. Y por otro lado sabemos que también existen las determinaciones sociales que restringen, que clasifican, que limitan, que producen efectos de casta, de clase social. Entonces, por un lado nos encontramos con eso, ¿no? Con las enormes coerciones que hay para el ser humano o hablante, como decimos los psicoanalistas. Por otro lado, lo que yo empecé a estudiar y a descubrir es que hay, sin embargo, una diferencia radical entre un ser humano y una máquina, ¿no? Me dediqué a estudiar distintas formas de lenguaje, entre los cuales los lenguajes libres de equívoco, libres de equivocación, que fueron depurando los lógicos hasta producir la idea del software, de la matriz lógica de las computadoras, ¿no? Y particularmente es con Gödel y Turing, que ahora se ha hecho famoso también en Buenos Aires por la película sobre el desciframiento del código Enigma. Turing, que es reconocido como el padre de la idea de la computación y de la confección de las primeras computadoras. Y qué mal que murió, ¿no? Y qué mal que murió. Él hizo una distinción tajante entre el lenguaje de las máquinas obedientes, sin ninguna posibilidad de elegir, ¿no? Sin ninguna posibilidad de elección de ninguna manera, ¿no? Y los otros lenguajes que permiten alguna posibilidad de elegir. Porque parece ser entonces que los seres hablantes estamos
sustentamos nuestra existencia en la posibilidad de elegir, de hacerlo aunque sean cosas nimias, hacerlo solapadamente, hacerlo de un modo que a lo mejor ni nosotros mismos nos demos cuenta, ni los demás se den del todo cuenta, ¿no? Y entonces a partir de ahí uno puede ir, por ejemplo, a la psicopatología de la vida cotidiana o a la teoría freudiana de las formaciones del inconsciente, donde efectivamente está la determinación, está el determinismo, pero por otro lado siempre hay la trampita, la equivocación por la cual nos podemos servir del lenguaje para decir otra cosa que la que aparentemente estamos diciendo y que sería conforme a lo esperado, a lo programado, a la educación, etc., ¿no? La idea que yo al principio del programa te traje de un sujeto fuerte sería un poco una ilusión, o mejor dicho, la manera de llegar a un sujeto fuerte podría ser después de la intervención, por ejemplo, de lo psicoanalítico en cuanto a crear un verdadero margen de libertad para un individuo que suele estar apresado en un sistema de identificaciones, en un sistema social determinado. ¿Cómo lo ves? Por supuesto, cuando Sartre dice, por ejemplo, somos responsables de nuestra posición en el mundo siempre y el mundo depende entonces de nosotros. Y entonces uno puede incluso en un campus determinar si quiere estar allí o no, si quiere intentar, aunque sea eliminar a un capo o no. Bueno, eso es una teoría muy yoica, muy voluntarista de la voluntad. Nosotros pensamos que la voluntad es algo que a lo mejor existe en nosotros, pero que no nos damos mucho cuenta, ¿no? Y que las decisiones más grandes las tomamos así como sin darnos cuenta, como por accidente, como por azar, ¿no? Nos ocurrió, no nos reconocemos en esos momentos, ¿no? La figura del destino misma, ¿no? Es una figura donde a lo mejor encontramos lo que hace largo tiempo queríamos y nos ocurre por accidente de una manera positiva, como un hecho afortunado, o como un infortunio, exactamente lo contrario, ¿no? Caso Edipo o Antígona. Edipo no sabe que mató al padre y lo mata en el cruce de caminos y después que mata a Layo le ocurre todo lo que le ocurre. Sí, pero en principio no sabe que mató al padre. Y Antígona toma una determinación que la lleva a la tumba de las Labdácidas, es decir, la lleva directamente a la muerte, que es sepultar al hermano Polinices, ¿no es cierto? Pensaba en el arte, hay un capítulo del arte donde aparece Bacon, entre otros, y me acuerdo de un epígrafe de Clarice Lispector que me gustó muchísimo reencontrarme. Incluso terminás el libro con Jorge Luis Borges, con Steve Jobs, ¿no es cierto? En el arte es distinto, creo, también leyendo tu libro. Alguien como Kafka es inmensamente libre cuando escribe La Metamorfosis o en La Colonia Penitenciaria. En ese momento es inmensamente libre. Es una pregunta. Quizás no es inmensamente libre en su relación con las mujeres, quizá. ¿Cómo lo ves? Yo creo que la literatura, la buena literatura, desde siempre, desde Sófocles, de la tragedia griega, ha estudiado esos momentos de encuentro con el deseo. Por ejemplo, Edipo quería saber y se encuentra con que, bueno, para saber tendrá que atravesar cosas horribles, tendrá que ir más allá del horror, tendrá que incluso arrancarse los ojos y llegar a ser un vidente, digamos, un vidente de otra manera, ¿no? Desde otra perspectiva. Claro. Y en estos autores que son capaces de escribir cosas tan jugadas, tan locas, tan decididas al mismo tiempo, como Kafka o la pintura de Bacon, que es sorprendente cuando uno se la encuentra, es al mismo tiempo algo que es del orden de la coerción, del encierro, de la colonia penitenciaria, del estar en la peor situación del mundo, con menos libertad. Y eso mismo permite la apertura a través del lenguaje de algo que llega a otros, que permite expresar lo inexpresable, que permite hablar del horror y que permite hablar hasta de esos pequeños márgenes de libertad en los cuales todavía podemos existir como seres deseantes en las peores condiciones, ¿no? Y también estaría presente, más allá del principio del placer, esta idea de la elección que tiene que ver con la muerte más que con la vida, ¿no es cierto? Digamos, el hombre no elige exactamente lo que desea siempre. Sí. Eso es un tema que nosotros mismos estamos pensando y discutiendo, ¿no?
Lacan, por ejemplo, decía que siempre somos responsables de nuestro deseo, ¿no? Y que de lo único de lo que podemos ser culpables es de haber cedido en nuestro deseo, ¿no? Freud, por su lado, decía que en verdad siempre la muerte es algo a lo que queremos llegar, ¿no? Que Sí. toda muerte es un suicidio encubierto, Eso llega a está en tu decir libro, claro. en una entrevista con Sylvester Sí. Gierek. De manera que evidentemente nuestro tiempo de vida es limitado, es mejor saberlo, está bueno saberlo porque termino con eso sobre mi libro, porque está bueno saberlo porque entonces uno puede aprovechar la finitud para hacer algo con eso y no permanecer como los inmortales o el inmortal de Borges, Claro. que se queda Claro. eternamente en el tiempo sin ganas de nada porque puede postergar la realización del deseo por siempre. Pero, por ejemplo, en el caso de Romeo y Julieta, ¿no? Sí. La gente dice, quiero tener un amor como Romeo y Julieta. O sea, querés un amor que dure 6 días y que termine en la muerte. ¿Qué pensás? Bueno, yo creo que en la elección de amor hay tantas posibilidades, ¿no? Empezaste hablando del amor y del odio de pareja, ¿no? Y hay ese femicidio en este momento con cierta vigencia que de alguna manera reemplaza el hecho de que antes el hombre era más dueño de la mujer, ¿no? En este momento ya no tanto y entonces se le complica al hombre por el lado de que el hombre tiende a pensar que su mujer es suya, ¿no? Sí, hay una película, La maté porque era mía. La maté porque era mía, ¿no? Y hoy en día, bueno, el psicoanálisis mismo propicia que una mujer tenga derecho a elegir qué hacer con su cuerpo. Ella puede pedir su habeas corpus del matrimonio y zafar y decir que no. Y eso crea problemas porque, bueno, problemas nuevos, que en realidad seguramente siempre existieron, pero ahora de otra manera porque una mujer tiene un margen de libertad mucho mayor. En algún momento de tu libro rozás el tema, ¿no? No te ocupas. Pero quiero responder tu perdón, pregunta. perdón, Entonces, sí. hay distintos tipos de amor. Está ese amor posesivo, alienado, donde hago del otro mi objeto, o está a lo mejor otra forma de amor que la época propicia más bien eso, donde el otro tiene una cierta trascendencia, me es un poco inaccesible o me es inaccesible. Y bueno, y tenemos que empezar a reconocer que, por ejemplo, una mujer es algo inaccesible, que nunca sabemos exactamente qué quiere una mujer, es una pregunta que Freud se hacía. Y Lacan también, ¿no? Y Lacan ¿Qué también. quiere una mujer? Entonces hay distintas formas de amor que pueden ser de un encuentro, 6 días, para toda la vida, como una suerte de necesidad que puede ser linda u horrorosa. Hay distintas posibilidades. En el libro rozás el tema de las, no lo tocas, pero lo rozás el tema de las nuevas tecnologías, ¿no? Sí. En la sociedad contemporánea. Yo creo que esto también es un desafío para los psicoanalistas y es un desafío también para los vínculos humanos. Sí. Digo, no quiero caer en el lugar común de citar a Bauman, ¿no? Pero bueno, algo de lo líquido circula permanentemente en las relaciones. ¿Qué pensás? Sí, yo creo que algo ha pasado, llamémosle sistema capitalista, llamémosle sustitución del partener por otra cosa que puede ser distintos gadgets o puede ser también las redes sociales, ¿no? Que son algo que da otra cosa muy distinta de lo que eran los lazos sociales en otra época. Una red social, como bien está estudiado por Zuckerberg y se ve muy bien en su película Red Social, ¿no? Él estudia desde afuera cómo son los vínculos sociales, qué le interesa realmente a la gente una de otra y cómo se podría hacer para replicar eso mediante máquinas, ¿no? Y entonces propiciar que los fóbicos, los que tienen dificultad con el lazo social, puedan conectarse a través de lazos sociales de una manera más o menos anónima, o poniendo a veces el nombre pero no el cuerpo, o en fin, en Tinder se puede encontrar a alguien, poner el cuerpo pero no el nombre, ¿no? Maneras distintas de eludir lo que implica el vínculo social fuerte, ¿no? Gabriel Lombardi, excelente tu libro, me apasionó, porque Gracias. no es solamente un libro para psicoanalistas, No. es un libro que tiene una enorme virtud, que es una prosa que uno puede disfrutar mucho. Muchas gracias. Gracias a vos. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Gabriel Lombardi, La libertad en psicoanálisis. Yo diría
la libertad. Enseguida regresamos, esto es Otra Trama.